Muy buenas noches, una semana más nos damos cita en el despacho de Pedro Beltrán Abogado, situado en la avenida de Maison Ave de Alicante. Y hoy vamos a abordar una cuestión que preocupa no solamente a los catalanes, sino a todos los españoles, y es la independencia de Cataluña. Lo vamos a hacer en primer lugar con Cecilia Santangelo, abogada de este despacho. Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Anabel. Bueno, ¿sería legal la convocatoria de un referéndum en Cataluña? Porque los catalanes bueno, pues quieren llevar a cabo ese referéndum, pero el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya ha avanzado que mientras él sea presidente no habrá referéndum ni habrá independencia. Sí, bueno, me gustaría comentarlo bien. No es posible que haya un referéndum. ¿Por qué? Porque para que pudiera haber un referéndum tendría que ser aprobado por el Congreso de los Diputados a nivel nacional. Es decir, las comunidades autónomas no gozan de potestad para poder organizar referéndum. Por tanto, es inviable. Lo que está pretendiendo Cataluña de cambiar el sistema va en contra de la Constitución. O sea, no es posible. Claro. ¿Y se podría cambiar la Constitución? Sí, ¿O es algo que no se plantea ahora mismo ningún partido político con la que está cayendo? Mira, recientemente se ha modificado por el tema del déficit. Ahora bien, sí que se puede modificar, como toda norma se puede modificar, pero tienen que ponerse de acuerdo los partidos políticos y bueno, tiene que haber una mayoría de 3/5 para poder modificar, de los parlamentarios para poder modificar la Constitución. Pero que poder se puede, como ha sucedido en el tema del déficit, como te dije. Claro, lo que pasa es que no les veo yo con empuje en este momento como para hacerlo. No les interesa, ¿no? No. Bien, Cataluña aprobó un estatuto y este estatuto fue impugnado. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste una impugnación y esta en concreto? Sí, por supuesto, Anabel. A ver, hay que remontarse en el tiempo donde estaba José Luis Rodríguez Zapatero, que apoyó esta reforma del estatuto. Cataluña se dotó de un estatuto de autonomía que fue adoptado por José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, que en ese momento no era el presidente de la Generalitat. Entonces se dotó Cataluña de este estatuto, se hizo un referéndum y votaron la mayoría del pueblo catalán, el 75, 76, casi el 80% de los votos fueron favorables al Estatuto de Autonomía. ¿Qué sucedió? Que el Partido Popular decidió impugnar este estatuto ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró que sí, que parte del estatuto era nulo. Entonces, bueno, ahí hubo una revuelta, te imaginarás. Claro. Este resentimiento que ha tenido el pueblo catalán de verse vulnerado en cuanto a que ellos han votado un estatuto, han querido ese estatuto y se los echan para atrás, ¿no? Entonces, este resentimiento ha hecho que explotara Cataluña y decidiera el inicio de la independencia. Claro, como nota informativa me gustaría decirte que el Estatuto de Autonomía se aprobó en mayo del 2006 y se impugnó en junio del 2010. Después de esa fecha hubo un montón de manifestaciones con 1,5 millones de asistentes y bueno, todo eso nace, lo que te digo, el proceso de independencia realmente es por culpa de eso, de la impugnación de este estatuto. Claro. Bien, pues sin duda, como decimos siempre, tema que dará mucho que hablar, que está de plena actualidad. Sí, todos los días siempre hay noticias, periódicos, en la televisión, es constante. Es constante. Pues seguiremos abordando este tema como tema de actualidad con vosotros, que nadie mejor para arrojar un poco de luz sobre todo esto que está pasando. Muchas gracias. Gracias, Anabel. Cecilia. A ti. Bien, pues continuamos, lo hacemos en esta ocasión con Asunción Valero, abogada de este despacho también, y con ella vamos a abordar algunos de los términos pues, que nos gustaría conocer un poco mejor, que no paramos de escuchar en los medios de comunicación, pero a veces no alcanzamos a entender su verdadero significado. Por ejemplo, el término federalismo. Asun, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es el federalismo en realidad? Pues el federalismo es un sistema político en el que las competencias del propio gobierno se distribuyen a su vez en otros estados asociados que tienen ciertas competencias y que también delegan otras en lo que es en el Estado federal central. Hay 4 características que podríamos atribuir a un sistema federal. Tienen una constitución escrita. Esta constitución además es necesaria, pues, digamos es una carta magna en la que se distribuyen las competencias en el resto de estados y todo queda fijado, es una regla a seguir. ¿Por qué? Porque luego a la hora de la práctica o en las actuaciones, basándonos en esa constitución, lo que intentamos es que no hayan conflictos a la hora de aplicar competencias o distribuirlas.
Es un sistema descentralizado, además hay una clara división territorial, también por división de poderes, y luego tienen una Corte Suprema de Justicia. Es una forma de aplicar esta Constitución escrita que no deja de ser rígida y de aplicarla de una forma más flexible. Luego también podemos distinguir, aparte de estas 4 características, un sistema federal puede ser simétrico o asimétrico. Simétrico básicamente es que las competencias están igualmente distribuidas entre esos estados. Asimétrico, todo lo contrario. Normalmente hay alguno que se diferencia del resto, que tiene otro tipo de competencias. Y por lo general, más o menos esa sería la definición y características del federalismo. ¿Existen precedentes similares de referéndum de independencia en el ámbito occidental? Pues estaremos un poco al corriente. Tenemos en Canadá, por ejemplo, la provincia de Quebec, sí. Escocia, por supuesto, y además recientemente también he oído una noticia de en Bélgica. El Partido Nacionalista de Flandes ha dicho que va a renunciar a la solicitud de la independencia que venía comunicando. No va a plantear el referéndum, pero sin embargo, por lo menos solicita que se le atribuyan más competencias de las que tienen. Esto en Bélgica, que esta noticia es muy reciente. En Escocia conocemos todos el movimiento independentista escocés. Además tiene un referéndum a finales de año, creo que el 18 de septiembre de este año, sí, solicitando la independencia. No sabemos cómo va a acabar. De momento las encuestas actuales dicen un 40% a favor y un 60% en contra. Ajá. De aquí a allí ya veremos si sería una forma de tiene zanjar lugar. El problema. Exacto. Quieren independizarse del Reino Unido y volver un poco pues, como estaban antes de 1707, ¿no? Que claro. antes era así Escocia. No parece que vaya a ser el caso de Cataluña, pero bueno. No, bueno, por veremos. ejemplo, y terminando, también en Canadá, es otro de los referentes que tenemos en la actualidad, al menos en el mundo occidental. Lo mismo en la provincia de Quebec, también es una provincia con total autonomía, como pasa también en Cataluña. Hicieron varios referéndum, tampoco prosperó, la gente no votó a favor, pero bueno, yo creo que en definitiva, Anabel, lo que se pretende es que este tipo de solicitud de independencia se haga de forma legal, de forma autorizada y sobre todo de forma pacífica. Claro. Es que al final es la mejor forma de que se lleve a cabo y lo consigan. Claro. Bien, pues veremos cómo termina toda esta cuestión, pero en fin, tiene pinta de prolongarse también. Sí, desde luego. Gracias, Asun. A ti, Anabel. Continuamos y lo hacemos en este caso con Victoria Yarmoluk, abogada de este despacho. Ella es rusa, es de Sochi. ¿Y qué tal, Victoria? Gracias. Y a mí me gustaría que en este caso pues, tratáramos de buscar esa similitud con la disolución, el proceso de disolución de la Unión Soviética. Ya que tú eres conocedora de la situación, de cómo se produjo, de qué pasos se dieron, ¿ves similitudes en los inicios de lo que está ocurriendo en España en este momento con Cataluña? Sí, a ver, Anabel, es un proceso bastante interesante. A ver, es una comparación difícil, ¿no? Porque más que nada porque son momentos históricos muy diferentes, son realidades muy distintas, ¿no? Más que nada empezando por el hecho de que los países que fueron absorbidos por la Unión Soviética en su momento eran independientes, eran libres, ¿no? Entonces toda esta absorción era totalmente forzada y totalmente, bueno, pues incluso hablando en términos de esclavitud, ¿no? Durante muchísimos años que los países habían sido pues, parte de la Unión Soviética. Podemos recordar el caso de los países bálticos, de Estonia, Lituania, Letonia, que fueron ocupados por la Unión Soviética junto con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial en el 1940 y fueron más de 50 años, 51 años de, bueno, pues de práctica de esclavitud, ¿no? de ocupación soviética en estos países. La independencia se recuperó en el 91 y bueno, pues aquí podemos comparar a ver si tiene algo que ver con Cataluña. Bueno, pues en un sentido sí, porque a lo mejor se forman como, en el caso de España, dos países dentro de un país, ¿no? Que hay mucho separatismo. Un caso muy curioso, por ejemplo, es de la cadena humana multitudinaria que acordarás que tuvo lugar en Cataluña en septiembre de 2013 sí. para reivindicar los derechos de independencia. Pues esta idea fue copiada de la cadena multitudinaria de esos países, de esos países bálticos.
Fue en el 89 cuando más de 1,5 millones de personas pues, se tomaron de las manos y cruzaron los 3 países, porque claro, son países muy pequeños. Claro. Cruzaron los 3 países, Estonia, Letonia y Lituania, para reivindicar sus derechos de independencia, de poder separarse de la Unión Soviética, que al final consiguieron en 2 años. Pero la idea es esta, y fue pues, copiada también de este concepto, ¿no? De estos tiempos. Y bueno, y como sabes, pues tuvo mucho eco en la prensa aquí en España y mucha influencia, sí. Bien, pues como siempre, el broche final de este programa lo pone Pedro Beltrán, quien dirige este despacho y además quien ostenta la presidencia de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Anabel, por venir a nuestro despacho una vez más. Bueno, si tú fueras catalán, ¿estarías pro referéndum o estarías en el bando contrario? Pro referéndum seguro. Bueno, La duda sería pro independencia. No, pero hay catalanes que no quieren el referéndum 20%, también. 20%. Bueno. Desde luego la oportunidad de consultar, la democracia participativa y el que se dé derecho a opinar, creo que desde luego sin ninguna duda estaría a favor de que se me diera la posibilidad de opinar. Y creo que lo que está haciendo que haya tantos partidarios de la independencia, que está casi 50-50%, es precisamente la opresión de no dar la posibilidad de participar. Y como sigamos así, creo que va a terminar mal. ¿Por qué? Porque el referéndum no se va a hacer, eso es evidente, es una jugada de Artur Mas, que lo ha convocado sabiendo que le van a prohibir hacerlo. Claro. Y Rajoy entra en la trampa, Claro. no convoca el referéndum. Bien, referéndum en una fecha muy significativa, porque coincide con la caída del muro de Berlín, por cierto, la fecha que han elegido a propósito. Claro. Bien, no se hace el referéndum. Y el paso siguiente, ¿qué pensamos que va a ocurrir después? Se van a convocar unas elecciones. Elecciones plebiscitarias, elecciones en las que lo más probable es que los partidos nacionalistas saquen mayoría absoluta. Arrasen. No sé si arrasen, pero mayoría absoluta y quizás holgada, con 60-65% sí, y en el programa de esas elecciones, de esos partidos, esté la independencia de Cataluña. ¿Cómo resolvemos eso después? ¿Qué hacemos? Claro. Si el Parlamento catalán declara la independencia, estoy hablando ya de 2015, tampoco está muy lejos, ¿eh? Es decir, referéndum no, a continuación elecciones en noviembre, diciembre o enero de 2015, ganan los partidos nacionalistas y el Parlamento catalán decide que somos independientes. ¿Y si un guardia civil en Vic se enfada y pone 2 tiros a unos manifestantes y mueren 3? Porque esas cosas empiezan así. Empiezan claro. con pequeñas, bueno, no es una pequeña cosa que mueran 3 personas, pero empiezan así. Estás pintando un escenario que pone realmente No, la es carne que de lo que gallina, creo es que se está mirando con una total miopía política desde el principio por parte del PP, y el escenario que estoy pintando no es un escenario, es realista. No, es realista. No va a haber por referéndum, supuesto. va a haber elecciones y va a haber posibilidad muy alta de que la ganen los nacionalistas catalanes. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. ¿Y luego qué? Una vez que ya han ganado las elecciones, ya han declarado la independencia, ¿qué? El problema está en que se está enfocando con una total miopía política por parte del PP. Como antes decía mi compañera Cecilia, todo surge del recurso de inconstitucionalidad del PP, que fue un gravísimo error histórico. De momento quizás no se vea tanto el error, pero se empieza a ver y surge todo de ahí. ¿Por qué? El estatuto nace de un pacto. Y nace de un pacto entre el gobierno central y el gobierno catalán, no nos olvidemos. Rodríguez Zapatero era el presidente del gobierno nacional, del PSOE. En ese momento también gobernaba el PSOE en Cataluña, era Montilla el presidente con el famoso tripartito. Artur Mas estaba en la oposición. Lo negocia con Artur Mas, una brillante jugada política. En lugar de negociarlo con el presidente catalán, lo negocia con la oposición catalana. Como el PSOE gobierna en Cataluña, se adhiere también. Todos se adhieren al estatuto. Se convoca un referéndum, 76% favorable, que en realidad es más, porque Esquerra Republicana no quiso apoyar ese estatuto, es decir, quería más todavía, con lo cual el soporte a la autonomía grande de Cataluña es mayor. Y al PP se le ocurre la brillante idea de impugnarlo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, muy mal por parte del Tribunal Constitucional, pésimo, tarda 4 años en resolver. Digo pésimo porque esos temas no pueden tardar 4 años y no hace falta 750 folios que escribieron para resolverlo. Claro. Eso tenían que haberlo resuelto muchísimo antes. Y menos espacio, si solo escriben 50 folios es suficiente, tampoco se los va a leer mucha gente los 700 folios, ni hace falta tanto razonamiento ni tanta historia para decidir si el estatuto era constitucional o no. El Tribunal Constitucional decide que no es
constitucional, el estatuto, en una parte. Y la gente se echa a la calle, 2010, y empiezan las manifestaciones y empiezan mayores reivindicaciones. El error básico es ese recurso, y Rajoy creo que está jugando a la independencia de Cataluña. Puede parecerte paradójico esto, pero a ver, ¿por qué está jugando? explícate. Sí, porque él lo que quiere, casi le da igual la independencia de Cataluña, lo que quiere es seguir siendo presidente del gobierno de España. Y piensa que si es más flexible, lo que le ha dicho Aznar es que hay que ser más intolerante, si él es más flexible, si él tiene una postura de pro-referéndum o cualquier tipo de concesión más a un mayor federalismo o más competencias, él piensa que eso le va a generar una gran oposición dentro de España, y le va a generar dentro de España, concretamente en los sectores más conservadores y más conservadores de su propio partido. Incluso le puede abrir una brecha más grande aún en su partido. Ahora se le ha abierto con el tema del terrorismo, que no se entiende muy bien por qué, pero se le ha abierto con el PFOS, se le abrió con el tema del aborto. Sí, sectores más conservadores todavía le van a abrir más brecha todavía, incluido el expresidente Aznar, que en ese caso ya entraría en beligerancia plena y puede que en otro partido se postulara como presidente. El que juega como eso, bueno, pues si se va a Cataluña y hay problemas, que se vaya, pero a mí me siguen soportando los españoles. ¿Tú crees y que, voy a la línea dura. Ya que has nombrado a Aznar, ¿tú crees que si Aznar se presentara a las elecciones por el Partido Popular en las próximas elecciones nacionales, tendría buenos resultados? No lo sé, espero que no, pero bueno, esa es una opinión personal. Bueno, pero imagínate, es la imagen que tenemos de la España de bonanza. De todas maneras, Aznar, a partir de ahí todo se fue al... Bueno, hubo una crisis económica general mundial también, que a él le coincide la bonanza económica europea en todos los países y la crisis mundial también. Asociamos, no me digas que no. No lo sé. Asociamos a Aznar con Lo que sí que tengo claro es que Aznar es una línea más dura, y en estos momentos lo que hace falta es una mayor conciliación. Antes mi compañera Asun mencionaba el tema de Bélgica. En Bélgica, que la oposición entre una zona y otra es mucho más grande que aquí, los idiomas también son mucho más distintos, el flamenco y el francés no tienen absolutamente nada que ver, en Bélgica se ha renunciado al referéndum. ¿Por qué? Porque a Flandes se le ha dado más autonomía, más competencias, incluso la seguridad social, mucho específica para esa zona. Esa es la línea correcta a seguir para integrar. Claro. La línea correcta es el pacto, no la oposición. E incluso creo que no estaría mal que dejaran hacer el referéndum y a lo mejor que lo perdieran, aunque quizás sea tarde ya para eso, porque es posible ahora que lo ganen, no lo sé cuál sería el resultado. Sí. En Quebec se han hecho 2 referéndums, los 2 los han perdido. Ahora el Partido Nacionalista quebequés ya ha renunciado a pedir más referéndum y se ha hecho de común acuerdo, es decir, el gobierno central de Canadá, de Ottawa, ha permitido que el gobierno de Montreal regional y la provincia de Quebec hagan su referéndum. Bien, lo han perdido. En Escocia también se ha permitido, el primer ministro del Reino Unido ha permitido y ha llegado a un acuerdo y es todo muy pacífico. Parece que ese referéndum lo van a perder, no está claro, pero precisamente porque es democrático y porque es participativo. A corto plazo la solución es prohibir, a medio plazo no está tan claro, a medio plazo podemos tener un verdadero desastre. Ajá. Podría ocurrir también que se dieran, como se suele decir, 2 pasos hacia adelante para luego retroceder uno y quedarnos mejor de lo que estábamos. Es decir, ¿cómo? Que pudiéramos volver a la fórmula del estatut. Sí, pero esto requeriría un pacto al que parece que Rajoy no está dispuesto, es decir, no se habla, no se negocia. Sí, la línea es más correcto en este sentido, aunque discrepo en muchísimas cosas del PSOE y no me gusta nada su líder, pero es más correcto la línea del PSOE que propone un Estado federal. Claro. Pero un Estado federal que puede ser también asimétrico. No hace falta que todas las comunidades autónomas tengan las mismas competencias. En la Comunidad Autónoma Valenciana, en el Estatuto, había una cláusula que decía: si otra comunidad autónoma tuviera más competencia, nosotros también. Es que eso no es la línea, porque además la situación no es igual. No es lo mismo Cataluña que Andalucía, y no significa discriminar, dar menos competencias, si hay comunidades autónomas que no las quieren. La Comunidad Autónoma Valenciana pretende devolver competencias. La Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que quería devolver competencias. Sí. Entonces, no está claro, no todo es igual. Es verdad que Cataluña tiene una situación singular, especial, que se debería considerar, y la forma de considerarlo no es el enfrentamiento, y acudir desde luego a una democracia participativa en la que al pueblo se le consulte, y no a la oposición radical, porque si tú te enfrentas y prohíbes algo, generas más movimiento a favor. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Bien, pues veremos cómo acaba todo esto. La verdad es que se nos presentan unos años, si miramos hacia adelante, el mismo año 2014 es movido, ¿eh? El 2014 es muy movido, porque el 2014 será
no hay referéndum y posiblemente también la fecha de esas elecciones. Para convocar unas elecciones bastan 60 días y aprovecharán el tirón del no referéndum. Claro. No nos han dejado hacer el referéndum, pues hacemos... Nadie les puede prohibir unas elecciones. El Parlamento catalán puede autodisolverse por mayoría y decir, convocamos elecciones anticipadas. Claro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Prohibir las elecciones también? ¿Y luego el resultado lo prohíbes? Es más complicado. En fin, bien, pues como te decía Pedro, veremos cómo acaba todo este asunto. Lo que está claro es que estaremos aquí para comentarlo. Seguro Seguiremos que sí. aquí para comentarlo. Aquí y allí. Muchísimas gracias, Pedro. A ti por venir. Nos Muchas vemos gracias. pronto. Nos vemos pronto también con ustedes. En 2 semanas volvemos a estar aquí en el despacho de Pedro Beltrán, en la avenida de Maisonave, desde donde, bueno, pues saben ustedes que tratamos de analizar la actualidad jurídica y arrojar un poco de luz para que ustedes la comprendan mejor. Así que, lo dicho, nos vemos pronto.